¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Ayer le presentamos el terror en Tlatelolco y hoy lo invitaremos a conocer la leyenda de La Llorona Cihuacóatl. Le hablo del espectáculo cuyo libreto está apegado a la leyenda original que se cuenta en los pueblos originarios de Xochimilco y que forma parte del patrimonio intangible de este territorio. Y para hablar sobre los detalles de este espectáculo, nos acompaña esta noche actrices que ya las vio ahí usted en pantalla. Se trata de Ángeles Pelagio Flores y Susana Concepción Pacheco, y del director de esta puesta en escena, Juan Velasco de Ávila Mendoza. Muy buenas noches, Juan. Buenas ¿Cómo noches. están? Bien, gracias por la invitación. Pues gracias por venir y por llenarnos un poquito de suspenso y de terror. Platíquenos de este espectáculo que vamos a poder apreciar. Bueno, mira, es una puesta en escena que empezamos el próximo viernes, del 11 de octubre al 10 de noviembre, los fines de semana, con un horario de... Hay que estar una hora antes, la función empieza a las 8, hay que llegar 6:30, la última canoa o trajinera sale 7:45, 7:35, para llegar a las 8 y empieza la función, ¿no? Es una obra en vivo, somos más de 60 actores, entre extras, danzantes, y ahí tenemos un grupo musical internacional que es de Milpalta, Grupo Madera. Bueno, necesitan verla. No, hombre, suena buenísimo. Sí. Bueno, estamos adelantando a las celebraciones y a los festejos tan tradicionales de muertos en nuestro Así país, es. tan representativos, con los que rendimos tributo a la vida, celebrando a la muerte. Y cuéntenos un poquito de la historia, porque me decía Juan que data de la época prehispánica. ¿Cuál es más o menos la trama? Más bien ahí es la Llorona es que se enamora del español. Bueno, ya estamos en la época de la conquista, y bueno, pues los españoles no están de acuerdo con esa relación, se casan, tienen sus hijos, y bueno, es cuando viene el sacrificio de la Llorona, ¿no? Y los hijos andan penando. Ahora, vemos, por ejemplo, a estas chicas, a las actrices, y la indumentaria que utilizan. Estamos viendo en el fondo también en la pantalla los escenarios y todo lo que implica. ¿Cuánto tiempo les lleva preparar todo el espectáculo, desde los trajes, la música, la iluminación? Bueno, de hecho, por ejemplo, la pirámide nos llevamos alrededor como de un mes. Ya estamos ahorita en la etapa de la decoración. Esto termina el domingo prácticamente, y ya estamos listos para el viernes, ¿no? Y de los trajes, bueno, se viene trabajando medio año antes por cuestiones de hay que reparar o se tienen que comprar, no sé, algo, pero se hace con tiempo. Los imprevistos, no va a ser Así que es, nos agarre, así Juan, es. de imprevisto. Ahora sí Así que es. cuéntenos un poquito más sobre la historia de Cihuacóatl. Entonces nos dice que es un relato de la conquista llevada al terror, a la Llorona. Y por eso yo lo quiero preguntar, porque a mí sí me dio miedo. Estamos recibiendo a las actrices aquí también en la mesa. Me dio miedo el grito, y no hay persona o niño que no se llene de escalofríos con este lamento que nuestras abuelitas nos las contaban. ¿Podemos llevar a los chiquitos a la representación? Sí, es un evento totalmente familiar, Sí. en el cual explicamos la historia que nuestros abuelos siempre nos han contado, las Xochimilcas, ¿no? Así como existe el Nahual, las brujas, en Xochimilco existe también la Llorona. Los abuelos, yo creo que a ustedes también les habrán contado acerca de la Llorona, y por tal motivo los niños, no es desconocido el tema, ¿no? Al contrario, para ellos es fantástico ver a la Llorona en el canal, ¿no? Donde ella se va paseando. Van conociendo parte también de nuestras culturas ahí en Xochimilco, nuestras trajineras, nuestros canales, nuestras chinampas, porque muchos desconocen lo que es una chinampa, ¿no? Le dicen islitas, pero Y vaya, que esa es la oportunidad que tienen, que además de que se van a divertir o incluso asustar, porque quiero pensar que también se pueden llevar un susto, es conocer mucho más de las tradiciones, de la riqueza cultural que tiene Xochimilco para ofrecerles, y qué mejor que venga de su propia gente, que los va a recibir, que los va a arropar,
y los va a hacer que se diviertan. Sí, por supuesto. Ante todo va a tener la seguridad por parte de la alcaldía que nos está apoyando, está brindando toda la seguridad y obviamente los colores que van a ver los niños, la familia que van a disfrutar entre familia, la música en vivo que tenemos, porque somos más de 60 entre actores, músicos y actrices. Oye, estamos viendo en pantalla precisamente parte de esta representación. Ahí hay unas personas vestidas pues de distintas épocas, de distintos lugares de la historia de México y vemos una pirámide. Cuéntanos un poquito más acerca de la estructura dramática de la obra. Tenemos música, tenemos historia, tenemos llantos, tenemos luces y con esto, además, pues el conocimiento de las chinapas, que es una obra de ingeniería que asombró al mundo entero. Sí, tenemos atrás de nosotros xochimilcas que todos, la mayoría somos xochimilcas que nos están apoyando. La historia, gracias al director Alejandro Linares, que él se dedicó a investigar con los abuelos para que toda se conjuntara entre las luces, la pirámide, la historia, el todo se complementara para que se los presentemos a todo el mundo, ¿no? Porque llega infinidad de personas extranjeros, de otros estados, xochimilcas también, de las otras alcaldías. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos. Iniciamos del 11 de octubre al 10 de noviembre. Y además, esto que mencionas es importante porque toda la gente que lo va a poder ver los va a apreciar y va a conocer las leyendas que se crearon ahí, es decir, esta historia está recopilada de las experiencias, como bien mencionas, de los abuelos y poco a poco así se ha ido armando la historia, entonces es muy de este lugar que si vamos a otro no la vamos a comprender de esa forma. Lo original de nosotros también es que las butacas son las trajineras, es un ambiente natural, obviamente les recomendamos que vayan abrigados, que ya empieza el frío. Y hay chalecos salvavidas, me imagino. Por supuesto. Qué bueno saberlo. Contamos también con lo que son los antojitos, ¿no? De hecho... Para que no nos dé hambre. Exactamente. Los esquites. ¿Dónde podemos conseguir los boletos? ¿Cómo nos los podemos apartar? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Sí. Ya están en Ticketmaster, pueden entrar de una vez a la página, los pueden encontrar ahí y también... ¿En el embarcadero? En el embarcadero Fernando Zelada, que es donde se va a presentar la obra, y pueden llegar, no sé, unos 40 minutos antes para tomar su boleto, la trajinera, prepararse con lo que pueden degustar, son antojitos. ¿Podemos llevar nosotros nuestra comida? ¿No la tenemos que comprar a fuerza también, ahí? También. Eso es muy importante saberlo también. Está la apertura para que la gente vaya y... Sí. Además, no hay que olvidar que una vez que ellos embarcan, es un recorrido. Sí. además es un paseo. Un plus que tiene. Y de noche, de tarde-noche. Exactamente, No, bueno. tarde-noche. Con el lindo atardecer y el recorrido y el miedo de introducirse a Vamos, la Feli, obra. además Para una formar muestra, parte. ¿no? Nada más Así hay es, algo Juan. para redondear. Este es un teatro al aire libre. Todo al aire libre. Todo al aire Y una libre. muestra de cómo era México antes de la llegada de los españoles. Así es. Ahí en Xochimilco está tal cual. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto recibirlos. Una felicitación por enaltecer nuestras tradiciones y llevarlas a todas partes. Gracias. Ahí nos Y vemos ahí en está Xochimilco, ¿eh? la invitación, no se lo pierda, ya tiene todos los detalles, así que aprovechelo.